Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas noticias que comentaros y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a comentaros la noticia que salió ayer por la noche, la decisión que ha tomado Red Bull del futuro de Checo Pérez, que ha sido la de mantener al piloto mexicano. Lo van a mantener en lo que queda de temporada. Importante además sobre todo este matiz, porque lo que comentan, según unas palabras que habría dicho Christian Horner, va a seguir hasta final de temporada, dejando la puerta quizá entreabierta a 2025, pero veremos al final qué es lo que ocurre. Ahí entraría de nuevo otra vez en contrato, que recordemos que lo renovaron hace muy poco para el 25 y para el 26. Pero desde Red Bull han anunciado que después de esa reunión de post Gran Premio de Bélgica que tuvo lugar en Milton Keynes, esa reunión que habían estado anunciando con bombo y platillo, esa reunión que Helmut Marko había recalcado en varias ocasiones, al final la decisión tomada en ella ha sido la de mantener a Checo Pérez. El equipo ha dejado clara varias veces que necesitan a dos pilotos para pelear, dos pilotos que sumen puntos, porque de verdaderamente peligra el mundial, pero la decisión es intentar que Checo recupere su nivel, un nivel que estamos muy lejos de haber visto en este 2024. Porque comienzos de año tampoco es que fuese brillante. Lo que pasa es que comienzos de año era casi una extensión de 2023, donde Red Bull tenía bastante ventaja y donde Checo también pues consiguió hacer buenos resultados. Pero en Bahrein queda bastante rezagado de su compañero de equipo. En Arabia Saudí, que es un circuito que se le da muy bien a Checo Pérez, también queda por detrás. No tanto, por supuesto, pero sí que pierde aquella carrera. En Australia, con el abandono de Verstappen, no está ni siquiera en el podio en aquella ocasión. Luego tenemos el Gran Premio de Japón, que ahí sí que creo que es la mejor carrera que ha hecho Checo Pérez. China tampoco es mala del todo, pero bueno, al final acaba quedando en tercera posición por circunstancias y ya. A partir de entonces fue también con la caída del rendimiento del coche, pero es que la caída del rendimiento del coche no implica que es que Checo Pérez esté teniendo un rendimiento muy lejano al de su compañero de equipo. Fijaros que en las 6 últimas carreras el mejor resultado de Checo es un sexto puesto. En estas 6 últimas carreras, el peor resultado de Verstappen es un sexto puesto. Ese es el nivel. Eso es lo que estamos viendo en este caso. No está siendo el rendimiento ideal de Checo. Checo está puntuando además muy poco y eso está dando pie a un McLaren que está puntuando mucho a ser capaces de recortarle. El equipo que más está recortando a Red Bull es Mercedes, pero es que Mercedes tiene una diferencia también muy grande frente a McLaren. Pero siguiendo la media más o menos de los puntos que han estado sacando los dos equipos, en 3 o 4 carreras McLaren está por delante en el Mundial de Constructores. Ahora hablamos al respecto sobre esto, pero ya es 3 o 4 carreras porque están recortándole aproximadamente 10 puntos por carrera y es que están a 40, entonces en 4 carreras estarían por delante si se mantiene este rendimiento de Checo Pérez. Veremos qué es lo que ocurre, veremos qué tal les va, pero la decisión es mantener a Checo Pérez. También tiene sentido en este caso, obviamente, por el hecho de es que las opciones que había eran limitadas. Ahora os hablamos al respecto sobre esto. Lo único a deciros también es que la información que hay es que Christian Horner le comunicó a los ingenieros de Milton Keynes personalmente que Checo completaría el año. Por cierto, esta información, ¿de dónde sale? De los mismos medios donde aquellas personas, que habrá gente en los comentarios que va a decirlo, seguirá diciendo que son medios que no tienen veracidad. Pues son las mismas personas que han dicho esta información. El que dio la exclusiva primero fue del medio de Telegraph, fue Eric Van Haren, que esta persona la están todos los días, estas personas que ya sabemos quiénes son, criticándole que si no es un buen periodista, que si no hace buen periodismo, etcétera, etcétera. No, hace buen periodismo la persona que no tiene información y que simplemente se basa en intentar desmentir a estos. Pues los mismos que tenían esa información son los que han dado esta información de que al final Checo se queda. Dicho esto, ¿es una buena decisión por parte de Red Bull mantener a Checo Pérez o no? Simplemente decir que si pierden el Mundial de Constructores, que es muy posible,
porque se mantenga Checo, es totalmente la culpa de Red Bull. Es decir, no se le puede echar la culpa a Checo, es culpa de Red Bull porque han tenido opciones para cambiarlo y han decidido no hacerlo. Que también es verdad que es que entre las opciones que había, Checo es el mejor. Si yo lo he dicho varias veces, Ricciardo no mejora a Checo, Ricciardo no lo va a hacer mejor que Checo. Pero también es muy difícil hacerlo peor que Checo ahora mismo. Y haciéndolo un ligeramente mejor, pues por lo menos quizá puedes llegar a pelear un poco más. Pero es que es muy difícil a estas alturas hacerlo peor que Checo. Checo no se va al parón veraniego siendo el último piloto de la zona alta en el Mundial de Pilotos, yéndose octavo, porque han descalificado a Russell, porque es que acabó la carrera octavo en el Mundial de Pilotos. Si no, se va octavo en el Mundial de Pilotos. Es muy difícil que lo hubiera hecho Ricciardo o cualquiera que hubiera llegado peor. Pero sí que es verdad que, a ver, las opciones tampoco es que fuesen a fichar aquí a Lewis Hamilton, que obviamente Lewis Hamilton va a sacar lo máximo de aquel monoplaza, no al nivel de Verstappen, no porque Hamilton no está a nivel de Verstappen, sino porque es que ese coche está hecho para Verstappen y vas a verlo sacar mejor rendimiento, pero obviamente hubiera sido mucho mejor que Checo, pero no eran esas las opciones que había, era el Ricciardo, se hablaba de Lawson, que no está en Fórmula 1, quiero decir, todos estos pilotos no lo hubieran hecho mejor que Checo. Ahora bien, es que estamos en una situación muy diferente a la del año pasado. El año pasado, Verstappen, él solo ganó el Mundial de Constructores. Literalmente, si sacabas los puntos de Checo, Verstappen ganaba el Mundial de Constructores. Quiero decir, el año pasado te daba igual. El año pasado el único objetivo que tuvo Checo era el de quedar por lo menos segundo en el Mundial de Pilotos. Y quedó segundo por los pelos con el mejor coche de la historia. Pero por lo menos lo cumplió. Por lo menos al final lo acabó haciendo. Bueno, pero obviamente la situación es ahora mismo muy complicada, la situación es muy diferente, ahora mismo no les da con un Checo que está totalmente desaparecido y necesitan que sus dos pilotos saquen la mayor cantidad de puntos, porque McLaren está recortando, Checo no está sacando los puntos suficientes, están a 40 puntos únicamente de McLaren y eso supone que en 3 carreras, 4 máximo, les habrían pasado. Además, muy fácil. Obviamente puede ser que Checo puntúe mejor. Necesita Red Bull que Checo puntúe más. Pero si no puntúa más, es que McLaren les va a pasar. Ya sean 4 carreras, ya sean 5, ya sean 7, pero quedan 10 carreras. Y es que en 10 carreras McLaren puede acabar sacando 60 puntos a Red Bull si la cosa sigue como está aquí. La situación, Red Bull no te la mejoraba con Ricciardo, pero si no te la empeoraba, por eso es por lo que se hablaba, se analizaba de perdidos al río. Inténtalo, porque la situación de Checo, ellos ahora el objetivo, manteniéndolo, es recuperar al mejor Checo Pérez. ¿Pero lo vas a recuperar? Pues es una incógnita. Pues por lo menos lo intentas con otro piloto a ver si saca un pelín más de puntos. Pero al final han decidido mantener a Checo. Pues si Red Bull pierde el Mundial de Constructores es su culpa, no de Checo, porque Checo es el rendimiento que puede ser que tenga, es el mismo que tiene ahora mismo. Peor no lo va a hacer. ¿Lo puede llegar a hacer algo mejor? Ojalá que lo haga algo mejor. Peor no lo va a poder hacer. Entonces, si lo hace a este nivel, lo que queda de temporada, las 10 carreras que nos quedan, la culpa la tiene Red Bull. Si Red Bull mete a Ricciardo y pierden el Mundial de Constructores, se les hubiera criticado, sobre todo por parte de cierta afición, pero por lo menos lo intentaron. Pero si pierden ahora manteniendo a Checo, la culpa no es de Checo. Podrías haber intentado cambiar la situación y no has querido. Así que si pierden el Mundial de Constructores es culpa exclusivamente de Red Bull. Dicho lo cual, a mí, para Checo, me parece mala decisión quedarse en Red Bull, pero aquí ya no es novedad. Quiero decir, obviamente haberse quedado sin el asiento de Red Bull a mitad de temporada es una malísima noticia, pero aquí volvemos a lo que ya dijimos cuando renueva su contrato para el 25 y para el 26. A mí, para Checo, me parece una mala decisión quedarse en Red Bull. ¿Por qué? A Checo le hubiera venido muy bien marcharse de allí, marcharse de un entorno que es tóxico y que es tóxico hacia él, sobre todo. En Red Bull le están criticando públicamente. ¿Cuántas veces no hemos visto críticas de Marco? Pero es que las hemos visto del propio Horner, que antes de tomar la decisión de venga, lo vamos a dejar, el día anterior, el Gran Premio de Bélgica, Christian Horner dijo que no queremos a un piloto que salga segundo y quede octavo. Eso lo ha dicho Horner en Spa-Francorchamps. Quiero decir que lo critican públicamente. Vemos que no se está pudiendo además lucir.
Y esto no se está pudiendo lucir no porque haya sabotaje a Checo Pérez. Obviamente que no lo hay, pero es que el coche no se le adapta, él no se ha adaptado al coche y al final es un mix que bajo una presión muy grande le acaba provocando cometer errores, le acaba provocando no estar a su mejor nivel y no se está pudiendo lucir. Mucha gente se ha olvidado de qué es Checo Pérez, de quién es Checo Pérez, de lo buen piloto que es Checo Pérez. Mucha gente, hasta los propios aficionados de Checo Pérez están comprando que Checo sea el segundo piloto de Red Bull. De verdad, lo están comprando. Checo Pérez es un piloto para liderar proyectos, no para ser segundo. Y lo demostró y llegó a Red Bull por algo. Que hay gente que se está olvidando por qué llegó Checo Pérez a Red Bull. Checo Pérez era top 5 mejores pilotos de la parrilla. Pero Checo Pérez lo era en equipos de zona baja. Checo Pérez en equipos de zona baja, zona media, era capaz de llevarlos a un nivel espectacular. Hasta el nivel de ganar carreras, como ganó Sakir 2020 con ese Racing Point. Al punto de conseguir podios, al punto de hacer grandísimas actuaciones. Eso era Checo Pérez en un equipo de zona media. Eso era Checo Pérez en un equipo en el que no tienes tanta presión. Checo Pérez en un equipo con una presión de equipo de zona alta, de tener que rendir hoy, mañana, pasado y al siguiente, no ha sido capaz. Ahí está la diferencia entre un piloto extraordinario, como lo son todos, y ya un piloto de otro nivel. Un piloto de otro nivel es el piloto que rinde en todas las carreras. Checo no está rindiendo en todas las carreras, pero esto le pasaba igual en equipos de zona media. Lo que pasa es que en equipos de zona media, el día que no rindes, si quedas 13º en lugar de 9º, no pierdes demasiados puntos. En el caso de un equipo de zona alta, si no rindes un día, pasas de a lo mejor pelear por el podio a acabar octavo, y es una diferencia muy grande. Es lo que le está perjudicando a Checo Pérez y es lo que además está haciendo que gente se haya olvidado de lo bueno que es Checo Pérez, pero es que no está rindiendo a su propio nivel, no lo estamos pudiendo ver. Y para mí, esto ya fue, incluso cuando renovó, ya lo dijimos, que para mí me hubiera parecido mucha mejor decisión por él irse, marcharse, haber ido a otro proyecto, tenía la oferta de Audi sobre la mesa y haberle pasado como le ocurrió, por ejemplo, a Albon o Gasly. Dos pilotos que en Red Bull fueron machacados por Verstappen, más aún de lo que lo está haciendo Checo Pérez. Lo de Albon y Gasly fue una masacre. A Gasly lo echan a mitad de temporada en su primer año en Red Bull. Y fuera de Red Bull están siendo uno de los pilotos más valorados de toda la parrilla. De Albon se ha llegado a rumorear sobre Mercedes, sobre Ferrari, se ha llegado a rumorear este estilo de cosas. Estos dos pilotos han logrado un estatus muy alto fuera de Red Bull y Checo podría haberlo vuelto a tener, pero tomó la decisión de seguir en Red Bull y bueno, pues ahora veremos qué tal le acaba saliendo este final de temporada. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a hablar acerca de un Carlos Sainz que ha contado, ya sabemos, contamos ayer la noticia, que se va al equipo Williams. Finalmente ha decidido fichar por el equipo de Grove. Veremos qué tal le sale. Obviamente es un equipo súper histórico, que no está en una buena posición ahora mismo, está muy lejos de serlo y ese es el objetivo que tiene ahora llegando a Williams, el de devolver al equipo Williams a lo más alto. El objetivo final es llevar a Williams de vuelta donde pertenece, al frente de la parrilla. Es un desafío que acepto con emoción y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene los ingredientes necesarios para volver a hacer historia. Realmente creo que el núcleo de todo equipo exitoso radica en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de herencia y de carreras y los cimientos del proyecto son muy fuertes y estoy deseando empezar a formar parte de él a partir del año que viene. A ver, era de las opciones que tenía, pues la que él ha preferido. Por los distintos motivos que ya os contamos ayer, es un equipo con más estabilidad que Alpine o que Audi, es un equipo que tienes asegurado el motor Mercedes, que era importante, y es un equipo con cierta proyección. Por lo menos en cuanto a 2026, sí que parece que de estos tres equipos podría incluso ser el mejor en este sentido, pero el mejor no implica salir de la zona media-baja, es lo que va a seguir siendo Audi. Y es muy lejos a lo que él mismo comentó el jueves previo al Gran Premio de Bélgica, que le preguntaron un poco que cuál sería la mejor opción que tienen en el mercado, y lo que decía es que la mejor opción era un coche que fuese capaz de pelear el título, algo que desde luego no es el caso y ya lo vemos con los propios objetivos que él se marca.
mi mejor opción para el año que viene sería un coche capaz de ganar un campeonato. Ha sido mi prioridad desde que empecé a hablar sobre mi futuro. La probabilidad de que eso suceda sabemos que es pequeña, pero ese siempre ha sido mi objetivo. Si eso no llegara a suceder, escogeré lo que sea mejor para mi futuro. ¿Por qué Carlos Sainz no ha conseguido un mejor asiento en Fórmula 1 si es tan buen piloto? Esta es una pregunta que he visto en mis comentarios que incluso había gente haciéndose, ¿no? De ¿por qué si decís que es tan buen piloto no ha logrado un mejor asiento? Y es que la Fórmula 1 no es fácil. La Fórmula 1 es mucho de timing, es mucho de momento. Y Carlos ha tenido un mal momento para quedarse sin ese asiento de Ferrari. ¿Por qué? Porque al final McLaren ya estaba cerrado. Aston Martin han cerrado al único piloto que les faltaba, porque Stroll ha renovado, pero Stroll dábamos por hecho que seguía, entonces han cerrado a Fernando Alonso, y Fernando Alonso es mejor piloto que Sainz. En el caso de Mercedes, han preferido a un chaval de 17 años para subirlo, han preferido porque es de su academia y porque tiene mucha proyección y prefieren jugársela en este caso para no repetir lo que les pasó con Verstappen. En Red Bull han preferido no meter además presión, no meter además tensión, porque entre los Sainz y los Verstappen hubo mucha tensión en 2015, entonces preferían esa dupla no juntarlos, y la única opción que tenía Sainz de recalar en Red Bull era si Verstappen se iba, algo que ahora mismo no parece, y obviamente en Ferrari no se va a quedar. Entonces vemos que al final los equipos de zona alta, por una cosa o por otra, se han autoeliminado. Ha sido mal timing, ha sido un momento en el que no había hueco ahí. Y Carlos es uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero es que no es representativo por este sentido siempre que uno de los mejores pilotos de la parrilla tenga uno de los mejores coches. Y ahora mismo estamos viendo una Fórmula 1 ultra igualada, una Fórmula 1 donde hay 4 equipos que de verdad pueden pelear por todas las victorias, pero es que hasta hace muy poco solo había un equipo que tenía un coche para pelear por victorias, que era Red Bull. En 2023 solo el Red Bull era capaz de pelear por victorias y solo tenían un piloto top. No estaba tampoco Hamilton, por ejemplo, en un equipo top, en un equipo capaz de pelear por victorias. La Fórmula 1 es así, en este sentido. Alonso lleva muchos años sin tener un coche ganador y es de los mejores pilotos de la parrilla, top 3 actualmente, junto a Verstappen y junto a Hamilton. Ya los ordináis como queráis. Para mí Alonso no es ni top 3 ni top 2, pero bueno, eso ya es opinión personal. Quiero decir que no es fácil, no es sencillo, le ha venido mal en este sentido esta situación que ha habido en el mercado de, sobre todo al final los asientos que había disponibles eran Red Bull y Mercedes. En Red Bull han preferido esa estabilidad de mantener la dupla de pilotos, sea o no sea un acierto. En Mercedes han preferido un chaval de 17 años, te has quedado sin esas opciones. Y esto es algo que además históricamente pues también ha ocurrido en muchas ocasiones. En este caso Carlos Sainz yo creo que sí que se merecía un asiento en la zona alta, ha sido mala suerte, ahora veremos qué tal puede acabar haciéndolo en Williams. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a ver unas palabras que ha dado Mike Krack, team principal del equipo Aston Martin, porque el de Luxemburgo habla acerca de la situación que tiene el equipo Aston Martin y dice, sale contento del Gran Premio de Bélgica y dice que van en la dirección correcta. Veremos cómo acaba la temporada, obviamente veremos cómo evolucionan todavía los progresos que dieron en Hungría. No fueron tan positivos como ellos alardeaban, veremos qué es lo que hay hasta final de temporada también, que todavía seguirán llegando nuevas piezas y si consiguen ya hacerlo funcionar, porque luego decían que el objetivo de estas mejoras era hacer una plataforma más estable, mejor para en sí desarrollar el coche. Sí que es una plataforma más estable, es una plataforma mejor que la que había anteriormente y es una plataforma que en circuitos como Hungría, que es un circuito en el que no deberían haber rendido bien, lo hicieron mejor. Pero obviamente ahora hay que cumplir con la segunda parte de esa plataforma estable, que es la de conseguir de verdad mejorarla. Él dice que van en la dirección correcta, afirma que les queda todavía trabajo por mejorar, pero que por ahora están contentos. Nos movemos en la dirección correcta hacia el parón de verano, pero todavía queda mucho que mejorar en la segunda mitad de la temporada. Gracias a todo el equipo del circuito y también a la fábrica en Silverstone, quienes se merecen un muy merecido descanso para volver con las pilas cargadas en Zandvoort.
con muchas oportunidades por delante. 2, que fueron 4 puntos después de la descalificación de Russell, 2 puntos después de una estrategia a una parada para Fernando, y el equipo era lo mejor que podíamos conseguir en Spa. Hemos sido capaces de hacer funcionar una estrategia a una parada con los dos pilotos y así ha sido también con el ganador de la carrera. Lance ha pilotado bien, pero no hemos podido llevarlo a la zona de puntos. El muro ha trabajado unido en las paradas y nos llevamos una pequeña recompensa, que eso sí que es verdad, en el hecho de los 2 puntos que era el 9º puesto. Se decía antes de empezar la carrera, era lo máximo y eso lo sabemos, y al final el objetivo que lo ha dicho Alonso para este final de temporada es por lo menos sí que ser el 5º coche durante todas las carreras, eso como máximo es ser 9º, si pasa algo arriba, como una descalificación, en este caso de Russell, pues ya rascas un pelín más de puntos, pero eso es lo que hay ahora mismo por parte de Aston Martin. Ellos insisten en que van en la dirección correcta, veremos si van en la dirección correcta de verdad con este coche, con este progreso que están dando. Aún así afirma que queda mucho por mejorar, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Y para finalizar vamos a debatir al respecto sobre si Oscar Piastri podría o no haber ganado el Gran Premio de Bélgica si no hubiera cometido el error que cometió en la última parada. Y es que recordad que en la última parada entra pasado, eso provoca que la persona del gato se va para atrás encima y tarda un pelín más en subirlo, y los propios ingenieros que cambian, los propios mecánicos que cambian las ruedas tienen que desplazarse con la pérdida de tiempo que es eso. Se perdieron 2 segundos que son cruciales obviamente en Fórmula 1, y claro, perdiendo 2 segundos, cruzando línea de meta a menos de 1 segundo de la victoria, a menos de 1 segundo de Russell, pudo haber provocado que perdiese la victoria. Lo que comenta Andrea Stella, que es el primero que vamos a ver sus palabras, dice que no pierde la victoria por culpa de esto, sí pierde la posibilidad de pelearla. Como Oscar dijo internamente por radio, disculpar por el pit stop, porque creo que él mismo se dio cuenta de que ese fallo podría haber sido costoso. Potencialmente también habría terminado detrás de Hamilton, pero quizá podría haber atacado. Así que creo que esa pérdida de 1,5 o 2 segundos en la parada de boxes al final resultó ser bastante costosa. Tenemos que trabajar con los pilotos para que, incluso en los momentos más tensos, no se pasen la posición de pit stop, porque puede ser muy costoso, y creo que ya pasó algo así en Silverstone. Realmente yo no creo que perdiera la victoria, porque creo que desgraciadamente no la iba a conseguir, desgraciadamente por lo menos de poder ver esa pelea. No la iba a conseguir porque estaba costando mucho adelantar, porque Hamilton no estaba pudiendo adelantar a Russell, por ejemplo, él mismo, y además Hamilton para defenderse hubiera tenido el DRS de Russell, así que creo que hubiera sido muy complicado para Piastri adelantar, pero sí perdió la posibilidad por lo menos de intentarlo, porque es eso, al final Piastri cruza a menos de 1 segundo de línea de meta, pero lo hace solo habiendo tenido DRS en la última vuelta, y además ni siquiera en la recta principal, sino solamente en la recta de Kemmel, es decir, cuando de verdad estuvo a menos de 1 segundo fue a partir de la primera curva. Entonces no creo que hubiera conseguido ganar gracias a esto, sí que hubiera podido pelear, pero también hay otros factores, como es el hecho de que a él mismo le cuesta adelantar a Leclerc. Detrás de Leclerc se queda una vuelta de más de las que tendría que haber hecho, porque tendría que haberla adelantado en el primer intento y no pudo. Tiene que hacer una vuelta con la pérdida de tiempo que hay. Entonces que no fue solo en sí la parada, sino también, por ejemplo, eso que también te demuestra que le hubiera costado adelantar, porque no fue tan fácil al final adelantar en Bélgica como se pensaba. El propio Piastri le preguntan al respecto sobre esto y él también niega que fuese a haber ganado gracias a esto. Sí que cree que podría haber ayudado, obviamente. No creo que haya sido por eso. Obviamente me ha costado algo de tiempo, pero no creo que fuera mucho. Aún así tenía que adelantar a Charles y eso no hubiera sido fácil. Quizás un par de vueltas más para luchar con los Mercedes al final, pero hubiera sido increíblemente difícil porque Lewis también era muy rápido y no creo que me haya costado mucho, aunque obviamente no es algo que deberíamos hacer, pero no creo que haya cambiado el resultado. Ahora bien, os quiero traer este gráfico. Estas son las vueltas de Oscar Piastri en su último stint cuando pone el neumático duro, que son impresionantes, y os quiero hacer la pregunta: ¿vosotros creéis que Oscar Piastri está siendo mejor en este tramo final de lo que hemos visto hasta el momento que Norris?
porque sobre todo el principal problema, yo no creo que esté siendo mejor que Norris en su temporada, ahora mismo está rindiendo muy bien, eso sí, y sí que le veo cometer menos errores, porque Norris comete bastantes, este mismo Gran Premio de Bélgica, por lo menos tendría que haber quedado por delante de Verstappen, y ya vemos dónde acabó, ¿no? Y por detrás de su compañero de equipo. Pero el punto está en que siempre hemos hablado maravillas de Piastri, siempre desde el año pasado ya dijimos que era un talentazo y se le veía porque llegó a Fórmula 1 ya teniendo un ritmo altísimo, que esto no es fácil, hay pilotos que destacan mucho, Piastri destacó muchísimo y luego llegas y a lo mejor no rindes tan bien, hay pilotos que no destacan tanto en categorías inferiores y luego rinden mejor. Norris es un caso, que a ver, Norris no es que destacase poquísimo, Norris queda segundo en su año de Fórmula 2, le gana Russell, pero le domina Russell realmente y Norris está cerca de perder posición con Albon y luego en Fórmula 1 ha rendido mejor incluso de lo que se esperaba. Bueno, que esto es algo que ocurre, Piastri llegó y ya estaba al nivel, pero tenía un problema, tenía algo negativo, que eso se veía muy claro el año pasado e incluso en esta temporada en el comienzo también, que era la gestión de neumáticos, y es que la gestión de neumáticos es lo que más le costaba, tenía una altísima degradación y eso hacía que siempre quedase muy detrás de Norris. Este año ya, por lo menos en los circuitos donde la degradación no es tan alta, ha estado más cerca, pero es que fijaros en esto, monta el neumático duro, supone esto estas dos vueltas y a partir de aquí, primera vuelta con neumático duro, 1.47, 0, 1.47.0 segunda vuelta, 1.47.5, ha ido aquí un pelín peor, 1.47.3, 1.47.0 otra vez, 1.47.0, 1.47.0, 1.47.0, es decir, fijaros que aquí hace 4 vueltas literalmente en la misma décima, a milésimas de entre ellas, 1.48.3 y 1.49.2, estas son las vueltas de Leclerc, estas son las vueltas en las que se queda detrás de Charles, que estaba teniendo peores neumáticos y por eso rinde peor. Le adelanta 1.47.6, 1.47.1, 1.47.5, 1.47.3, 1.47.4, 1.47.2, fijaros cómo va bajando, 1.47.0 y 1.47.0, es decir, fluctúa sus vueltas, como es lógico, como cualquier piloto, pero su primera vuelta real con neumáticos duros y su última vuelta están a menos de 30 milésimas de diferencia. Es decir, no fue factor de degradación, no fue que se cargase los neumáticos en un circuito donde no fue tan alta la degradación como se esperaban, porque se pudo llegar a hacer una única parada, pero al final era importante también la degradación. Y aún así, Piastri pudo conservarlo muy bien. Sobre todo el mejor escenario ya no es Bélgica, sino fue Hungría. En Hungría es un circuito donde hay una altísima degradación, donde el año pasado ya hace más o menos lo mismo, los mismos pasos que dio este año, que fue adelantar, por ejemplo, a Norris en la salida, pero acaba luego, pese a haberla adelantado en la salida, acaba luego Piastri a 30 segundos de su compañero de equipo por la degradación. Aquí, más allá de todo lo ocurrido, y más allá de ganar, también gracias a los órdenes de equipo, porque se lo merecía, porque le hicieron un undercut y demás, pero en ritmo no estuvo lejos de Norris, así que la verdad que si ese punto negativo lo ha solucionado, cuidado con Piastri para lo que se queda de temporada, porque es un talentazo, es buenísimo, y fijaros que hay momentos en los que comete incluso menos errores que Norris. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que podéis haceros miembros y nos vemos en el siguiente.